estas asesorías o capacitaciones a todos nuestros docentes. Para el sistema de bibliotecas es importante que ustedes estén en constante formación de aquellas cosas que poco a poco hemos haciendo todos los días. Es construir documentos, hacer artículos científicos, revisarle a los estudiantes sus trabajos de grado, sus trabajos de aula, en el mismo aula extendida. Entonces, hoy vamos a hacer ese pequeño vuelta, ¿cierto? Por la norma Vancouver y cómo la UDES adapta esa metodología de Vancouver a nuestros documentos. Pero recuerden que Vancouver únicamente nos dice que son citaciones y referencias a las cuales ustedes van a utilizar y la universidad utiliza para estilo, utilizamos Vancouver y vamos aquí, perdón, utilizamos APA, ¿cierto? Pero vamos a hacer ciertas salvedades para que quede claro la unión entre estilo APA y las citaciones en estilo Vancouver y mostrarles, de pronto para algunos que ya lo conocen, esta es una plataforma, una página que nos ayuda a hacer las citas en norma Vancouver, ¿cierto? Nos facilita la vida y sabiendo que de pronto, si sacamos documentos importantes, ya sea de artículos científicos o documentos o los mismos informes que genera el DANE, y si vamos a la parte legal, toda esa normativa institucional, normativa nacional e internacional, que poco a poco se van construyendo. Vamos a hacer un repaso de cómo debe quedar esa información. Estos documentos los consiguen en el repositorio y una vez diligenciada la asistencia, pues les haremos llegar también este documento. Entonces, vamos a comenzar. Para Vancouver, vamos a hacer un repaso de cómo sería el documento. Entonces, decimos que pautas para la elaboración de trabajos en norma Vancouver. Repasando, recuerden que se utiliza 2.54 de márgenes por todos lados, que tenemos lo vamos a orientar al trabajo de grado o hagámoslo con un trabajo normal. El título del trabajo, como ustedes lo van a llamar, o el título del trabajo de grado. Los autores y nombres completos, ¿cierto? Universidad de Santander, la facultad, el programa académico, la ciudad y el año que está desarrollando. Algo muy importante, ya la paginación va a ir en la parte inferior del centro, ¿cierto? Parte inferior en el centro. La portada, vamos a mirar la contraportada. Entonces aquí tenemos el título del documento, los autores, el trabajo de grado para optar el título de director, ¿cierto? O asesor metodológico, asesor metodológico, Universidad de Santander, ¿cierto? Algo aquí dice título académico de mayor nivel. Entonces, el título académico de mayor nivel sería el que el docente tenga, si es de maestría, doctorado, PhD, bueno, depende. La facultad, el programa, la ciudad y el año. La orientación es de las páginas de alineación, todo el documento de orientación vertical o con orientación horizontal. Ya tenemos la libertad. El texto se debe estar alineado a la izquierda, no importa que el margen derecho quede irregular. El tamaño de la fuente, el interlineado, ¿cierto? Se sugiere Arial 12, Times Roman 12 y Verdana 12. Interlineado debe ser 2.0 para todo el documento. El tipo de letra debe ser igual para todo el trabajo, incluidas las páginas pretextuales. Cuando se utilicen palabras en otro idioma que no se hayan castellanizado, estas deben ir en letra cursiva. Lo mismo, entonces, para tener presente. Paginación. Paginación. La numeración se hará en números arábigos iniciando desde la portada, ponen el 1, así como ustedes vieron aquí, aquí, portada contra portada, ponen el 1, ¿cierto? En la parte inferior y central.
enumerando consecutivamente hasta las páginas de los anexos. Entonces ya ustedes conocen esa metodología. ¿Cómo hacemos la seriación? Lo mismo que hacemos, digamos, cuando necesitamos seriar o listar con números o letras, solamente frases y oraciones, cuando lo que se va a listar lleva un orden riguroso o no se puede modificar o alterar su orden. El primer modelo que se debe utilizar es el mismo para todo el documento. Aquí hago una aclaración. Si usted, por ejemplo, tiene en su documento una parte que quiere que esta lista, por ejemplo, está 1, 2, si la lista lleva un orden, 1, después el 2, después el 3, colóquelos en números. O A, B, C o D con las letras de acuerdo a cómo usted lo tenga. También utilice viñetas. ¿Cuándo se utilizan las viñetas? Cuando no tiene importancia esto que estamos colocando. No importa si va de 1 o va de 2, entonces usted coloca las viñetas cuando lo que se iba a listar no necesita un orden riguroso o específico. El primer modelo que se utilice debe ser el mismo para todo el documento. Entonces, se utiliza puntos, se utiliza el visto, se utiliza de 4 cuadritos. Hay unas viñetas muy bonitas en Word. Depende, usted la va a utilizar toda en el documento. Una sola palabra no se debe seriar a menos que se le incluya su significado o explicación. Si no se llevan, ¿cierto? Se debe incluir dentro del texto una seguida de la otra separada de coma. Algo muy importante aquí es esas listas de palabras que a veces hacen ustedes. Esa puede ir en un fragmento o en un párrafo porque no van a decir mayor cosa en el documento si usted las despliega en tipo lista. Los títulos y encabezados, los títulos de primer nivel van iniciando siempre página. Entonces aquí como vemos encabezado nivel 1, negrita, centrados y sin punto final. Entonces aquí ese es el que famoso que abre el capítulo. El contenido de este título va en la parte inferior. Entonces comenzamos como este ejemplo que tengo aquí resaltado. El encabezado nivel 2, jerárquicamente dependiente del 1, entonces dice alineado a la izquierda, negrita, capitalizado, ¿cierto? Sin punto final. Inicia contenido en un nuevo párrafo. El contenido de este título va en la parte inferior. Lo mismo, entonces mire, este es el de nivel 2. Este es el subtítulo, por decirlo así, y este es el contenido de ese subtítulo. El de nivel 3, entonces, alineado a la izquierda, ya aquí le aplicamos la sangría de 1.27. Es ese espacio que le queda, que inicia el documento, que en negrita, capitalizado, con punto final, inicia contenido en la misma línea del título y pierde la sangría a partir de la segunda línea del párrafo. Entonces, por ejemplo, mira aquí el de nivel 3. Inició título, ¿cierto? Nivel 3, alineado a la izquierda. Entonces, tiene la sangría y va el texto seguido. Entonces, ese es. El de nivel 4. El de nivel 4 alineado a la izquierda con sangría, lo mismo, ¿cierto? Este sí lleva, lo único que le diferencia es que llevaría cursiva. Entonces, y la sangría a partir de la segunda línea del párrafo. Entonces, aquí ustedes están viendo también, aquí ustedes están viendo que pueden ustedes tener esa información. El de nivel 5, muy específico porque, ¿por qué? Vendría toda una subcadena de ese nivel. Llegaríamos al 5, alineado a la izquierda, con sangría 1.27, lleva cursiva, ¿cierto? Pero no lleva negrita. Entonces, ojo con eso, y pierde la sangría a partir de la segunda línea del párrafo. Entonces, ustedes acá lo pueden ver. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo capitalizar un título? La letra inicial siempre va en mayúscula, así como lo muestra acá. Palabras principales, sustantivos, verbos, incluidos los verbos copulativos, adjetivos, adverbios, pronombres y todas las palabras de 4 letras, ¿cierto? O más se consideran palabras principales. El, a, los, unos no se consideran palabras principales. Entonces, ojo con eso. Palabras menores son conjunto de palabras cortas, es decir, de 3 o menos
preposiciones cortas. Ah, pero es que mi título arranca la, el, los, un, unos. Entonces usted siempre va a capitalizar la primera letra. Entonces, con las palabras menores, en el caso del título, se escribe con mayúsculas las siguientes palabras. La primera letra de la palabra, de la primera palabra del título. Ya nos están dando una condición. Incluso si se trata de una palabra menor, como la, a y otras más. La primera letra de la primera palabra de un subtítulo, la primera letra de la primera palabra después de 2 puntos, un guión o la puntuación final de un encabezado. Las palabras principales, ¿cierto? Incluida la segunda parte de las palabras, lleva, ¿cierto? También las palabras de 4 letras o más, contra, entre y desde. Solo van en minúscula las palabras de 3 letras o menos de un título encabezado, excepto la primera palabra de un título o subtítulo o la primera palabra después de 2 puntos. ¿Cuándo se utiliza 2 puntos? Cuando el título 2 puntos tendría un subtítulo que acompaña a ese título. ¿Cuáles son las conjunciones cortas? Y, como, pero, para, sí, ni, o, así y todavía. ¿Cuáles son los artículos? A, un, el, la, ¿cierto? Y preposiciones cortas como en, por, para, en, donde, por, a, arriba y vía. Capitalizar títulos, ya lo vimos en el encuentro pasado, es saber que el título de cada nivel debe ser capitalizado, como ustedes lo van a encontrar en este documento. Bueno, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este ejemplo, revista de psicología Latins Chicago Tribune, ahí, inventario de presión de Breck. Entonces, aquí ustedes ven con resaltados cómo estamos utilizando la capitalización. Entonces, mire aquí arriba los artículos de libros. Entonces, ustedes tienen esos ejemplos. Cursiva, cuando se usan las cursivas, aquí está el ejemplo. Primer uso de términos o frases, títulos de libros, títulos de periódicos o números, ¿cierto? Letras inglesas utilizadas como símbolos estadísticos y variables, anclas de una escala pero no el número, ¿cierto? Listo. Primer uso de palabras, frases abreviatorias de otro idioma cuando los lectores pueden no estar familiarizados con ellos. Entonces aquí está, por ejemplo, eran, entonces, mom, pup, chup. Entonces ahí ustedes pueden encontrar. Cuando no usar cursiva, ¿cierto? Entonces, cuando son títulos de series de libros, signos de puntuación después de una palabra o frase cursiva, ¿cierto? Así como está. Palabras, frases y abreviaturas según idioma extranjero que aparecen en un diccionario, entonces ustedes lo miran, no llevan cursiva. Las tablas y figuras, ¿cuáles componen? Volvamos a repasar. Número, título, cuerpo y nota. Entonces, esos son los 4 ítems que debe tener toda tabla o figura. El número, como su nombre lo dice, va a identificarla. Entonces va a tabla, figura con un número. El título, ¿qué quiere decir usted con esa tabla o figura? ¿Qué contenido debe tener? ¿O qué es lo que usted está mostrando en esa tabla o figura? El título de la tabla debe ir capitalizado y en cursivo. Entonces ya nos están dando condiciones. El cuerpo, cuando hablamos de cuerpo es todo el contenido interno de la tabla. Entonces usted debe ser muy cuidadoso en la información, ¿cierto? El tamaño de la fuente puede ir entre 8 hasta 12, no se puede exceder ni muy pequeña, sino dentro de ese rango. Los interlineados se puede dejar 1,5 o doble espacio, de acuerdo a cómo usted le quede mejor la información. Hay que tener mucho cuidado con la información que se incorpora en cada una de las celdas, tal cual como le estamos diciendo. Algo muy importante aquí, la nota. Muchas tablas encontramos nosotros en documentos que no le colocan nota.
Entonces quiere decir que damos por el autor del documento da por entendido que uno es inteligente y él no necesita decirnos, mire, es que de pronto en la celda E17 o en la celda que dice 215 es importante para mi estudio porque es un índice elevado o es un índice que no cumplió o es algo. Para eso se utiliza la nota. Por eso dice nota general, específica y de probabilidad en caso de usted querer mostrar información reflejante en su tabla. Por ejemplo, entonces aquí nos dice definiciones de abreviaturas, atribuciones de derechos de autor. Es muy importante este tema de los derechos de autor porque si no es suya, atribuya esa información y si es suya, no hay ningún inconveniente. Pero si el contenido, hay que tener mucho cuidado. Las explicaciones de asteriscos, donde usted quiere lo que les decía, si quiere decir que en el índice más alto, algo usted quiere decir. Incluya notas de tablas solo según sea necesario. Muchos me preguntan, ¿y debe ser incluida? Mire, aquí les estoy respondiendo. La nota contiene la información de la tabla, la fuente y el año. No me confundan esto de aquí arriba con esto de aquí abajo. Si es suya, no tiene ningún inconveniente, pero sí la nota debe contener información de la tabla, la fuente y el año, si en caso es de terceros. Aquí pueden ver, bueno, que es un poquito grande el ejemplo, el título, el número de la tabla, el título, la tabla como tal, las líneas horizontales que lleva, iniciando, cerrando, mostrar en totales, ¿cierto? Y la nota, si tiene asterisco o B, es de acuerdo a la indicación que usted nos Profesor, da. disculpe, Dime. sería tan amable colocarnos la tabla. Si usted se da cuenta, el cuerpo de la tabla está centrado. Los Sí. encabezados yo sé que van centrados, pero el cuerpo de la tabla no va alineado a la izquierda, tal como dice el párrafo anterior que usted acaba de presentar. Sucede que a veces, bueno, vamos a leerlo. Sucede que usted darle un orden, ¿cierto? Si usted cree que, si es un dato, por ejemplo, como este, puede ir centrado, mire, porque no es relevante la información, no se va a desorganizar, pero si ustedes en las tablas tienen, por ejemplo, fragmentos, a veces en muchas palabras y queda como, como muy grande, usted la puede, si quiere, alinear a la izquierda para que no quede totalmente justificada o centrada. Cuando se centra, si sucede que a veces el texto queda como discordante, entonces usted va a encontrar palabras por aquí cortadas, ¿no? Usted puede revisar. La norma nos permite o centrada, en estos casos que son datos, mire que son datos, o justificada, ¿cierto? Pero la justificación hay que tener mucho cuidado porque si manipulamos la tabla, a veces cuando justificamos, nos puede suceder que los textos a veces queden ocultos. Usted cree que estas tres líneas son las de su texto, cuando usted la baja, hay más texto ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y es una muy buena pregunta. Si una tabla es más larga que una página, dime. Si, Es que si, también tengo como otra duda ahí con respecto a la nota, sí, porque en las tesis de trabajo de grado, de pregrado, hay que colocar tanto nota como significancia estadística. Entonces, sí, casi siempre, pues la docente del curso de proyecto nos dice que la nota tiene que ser muy, con un texto, pero muy sintetizado, y que la descripción como tal viene es después de la nota. lo que pasa, bueno, después de la nota, pero de la palabra nota, porque después de que usted coloca nota 2 puntos, usted es libre para decir qué quiere mostrar de la tabla. Al final debe tener la citación. Entonces, aquí como ven el ejemplo. Entonces, que en el asterisco, entonces usted lo que me decía. Entonces, que hay que colocar como una descripción de la tabla, contar qué fue, usted la coloca. Después dice, en la índice, lo que les decía, si usted dice que en los mayores o los niños o estos son más, entonces usted coloca el asterisco para que la persona que lo lea se dirija y diga, mire, el ejemplo de esta tabla.
En el 280 aquí, él dice, ah, mire, nota, 280, número de niños que terminaron todas las pruebas entre cada 20, cada uno de los grupos. Entonces, mire, aquí está, y él me está diciendo, ah, mire, es el número tal. Yo creería que es por ahí. Sí, ustedes en la nota son libres, o sea, lo único que sí no es libre es que si la tabla es utilizada, digamos, si la tabla es elaborada por ustedes, sí o sí deben de citarla. ¿Por qué? Porque si están dando una aclaración, ¿cierto? Ustedes deben de mismos citarse. Porque aquí, como lo dice, mire, hacen todo lo anterior de la nota, la descripción, y dice Bogotá, Manual Moderno 2010, que es en el término de esta tabla. No sé si le aclaré su duda o la terminé de confundir, profe. No, sí, doctor. No, sí, profesor. Gracias. Sí, o sea, usted es libre, no existe en ningún lado que le digan a usted, no, que tiene que hacer esto, esto y esto, sino es simplemente que ustedes lleven constantemente, digamos, si usted va a hacer una nota, tengan presente que de último, ¿cierto? Cuando van terminando, debe ir la citación, ¿sí? Ya lo que ustedes coloquen de para atrás, como aquí lo decía, vamos a retroceder un poquito. Aquí hay tres tipos de notas: general, específica y de probabilidad. Entonces, para que de pronto por ese lado orienten el uso de las tablas. Si una tabla es más larga que una página, la fila de encabezados se repite en la segunda página, en cualquier página posterior, y la numeración de la página va seguida de la palabra continuación. Yo siempre lo he dicho, no sé si les pasa, envían los documentos y mágicamente Word se las comienza a cambiar. Entonces él comienza a sacar. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que aconsejamos a manera personal? Cuando las tablas se nos dividen, ¿cierto? Por ejemplo, como este caso, que se nos dividen, sucede es que usted de pronto haga la tabla normal. Cuando ya usted dice final, final, no va más, voy a entregar el documento, voy a revisar que todo mi documento quede bien hecho, es donde usted se va a dar cuenta que la tabla se me puede dividir, ¿cierto? No le coloquen esto antes, porque ¿qué sucede? Que es que ustedes a veces corrigen alguna información más arriba y la tabla de un momento a otro mágicamente ya queda cuadrada en el documento. Entonces hay que, digamos, esa es una sugerencia que se les hago para que no tengan inconvenientes de pronto, porque es que encontramos tabla 1, continuación, por aquí abajito y la tabla está completa. Entonces quiere decir que el autor de ese documento no se dio cuenta que esa tabla ya está inmersa en la página. Si una tabla es demasiado ancha para caber en una página, utilice la orientación horizontal. Mire que nos están dando una libertad. Limitar el uso de bordes o líneas en una tabla si es necesario para mayor claridad. Aquí le respondo un poco si es justificado o centrado para que tenga presente. También puede usar un borde para separar la fila que contenga totales que usted le va a dar u otra información de resumen como en la fila de la tabla. Por ejemplo, en esta tabla tenemos una línea de totales, dos líneas de totales para que tengan presente. No use bordes verticales, esto no se permite, ¿cierto? Utilice espacio entre columnas y filas y alineación estrictamente para aclarar las relaciones entre los elementos de la tabla. Configuración de las figuras. Todos los tipos de pantallas visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo Vancouver. Los tipos comunes de figuras incluyen, ya lo que no sea tabla es una figura, no tenemos escapatoria. Gráficos de líneas, si los ven en Word, en Excel, en PowerPoint, gráfico de barras. Por ejemplo, diagramas de flujo, gráficos circulares, dibujos, mapas, gráficos. Cuando decimos infografías, fotografías y otras ilustraciones. Eso ya es una figura. ¿Qué tenemos un componente de la figura? Los componentes iguales a las de la tabla. Tienen un número consecutivo en el documento, figura 1, 2, 3, 4, de acuerdo, una detrás de otra. El título debe ser un título de la tabla capitalizado y en cursiva. Ojo con eso, va en cursiva y el título debe ir capitalizado, el título de la tabla.
Imagen, la parte de la imagen de la figura es el gráfico, cuadro, fotograma, dibujo u otra ilustración entre sí. Si el texto aparece en la imagen de la figura, por ejemplo, etiquetas, ¿cierto? Utilice sans serif como una fuente entre 8 y 12, ¿cierto? A veces ustedes han visto bueno, sucede mucho en los periódicos, que dice fuente, router, fuente, no sé qué, eso. Eso es de dónde está tomada la imagen. ¿Por qué? Porque hay que darle los créditos. Lo mismo para la nota. Esta es la parte de arriba del contexto de la imagen o de la figura. Lo mismo de la nota. En una figura también hay nota general, nota específica y nota de probabilidad para que tengan presente. Entonces, aparecerá debajo de la figura para escribir los contenidos de la figura que no pueden entenderse solo por el título, la imagen o la leyenda de la figura, lo que me decía la profe. Por ejemplo, definiciones de abreviaturas, atribuciones de derecho de autor y todo lo que ustedes quieran decir que para quien le va a leer el documento sea importante y que usted quiera que su información quede bien transmitida. Incluya notas de figura solo cuando sea necesario. La nota contiene la información de la figura, fuente y el año. Se puede modificar el tamaño de la fuente y el espaciado, así como lo vimos. Entonces, aquí es un modelo rápido de la figura, el número de la figura, el título, la figura como tal, la nota, ¿cierto? Y las referencias bibliográficas, cuáles son los anexos, ¿cierto? Aquí entramos a una parte muy rápida de los anexos. Anexo 1, título del anexo. Entonces, mire que aquí ya nos están diciendo cómo lo debemos de hacer. Cada anexo debe ir en una sola página, incluya documentos o información detallada como, no toda la información, una prueba no publicada, su validación, entrevistas, modelos de encuestas, no las encuestas, las 100 encuestas que desarrolló, sino el modelo de encuestas o el formato de encuestas. Se pueden también incluir en el anexo algunas tablas que son importantes, por ejemplo, las tablas de crecimiento, del índice de masa corporal y bueno, otras tablas que de pronto ustedes necesitan, por ejemplo, para administración, da esas tablas de valores, también los pueden colocar y demás. Esta es la primera parte de construcción del documento. Seguimos con cómo vamos a hacer las debidas citaciones. Entonces, rápidamente les voy a mostrar el cómo citar. Diana Carolina Helves. Hola, profe Diana, ¿cómo estás? Hola, profe. Carlitos, una pregunta. De pronto no sé si fue que no escuché o llegué un poquito tarde. Cuando se va a hacer el texto, se inicia a redactar el texto debajo de los títulos. ¿El texto lleva la primera línea, lleva sangría o va al margen izquierdo? Vamos a responderle a la profe aquí arribita, de acuerdo al título que usted tiene. Mire, no, un momentico más aquí arriba. Bueno, aquí. Usted me decía era esto, ¿cierto? Cuando hablamos de nivel 1, aquí en este documento No, no, el texto, la primera línea del texto debajo del título. por eso, depende de cada nivel. Ujú. Depende de cada nivel. Estos son los ejemplos. En nivel 2 se coloca el nivel 2, el título, hasta acá, y se arranca sin alineación, sin Ah, sangría. ok, sin sangría. Sí, Ujú. sin sangría. El único que tiene sangría es el tercero, el cuarto y el quinto nivel, que sí lleva, Ah, pero únicamente en la primera línea donde va el título. sí, del ¿Sí? resto todo al margen El izquierdo. resto todo va al margen. Así, cada párrafo iniciaría así, ¿no? Normal, ¿no? O sea, ese es el nivel y todo el nivel 5 de ahí para abajo. Cuando inicia nuevo párrafo, hagamos un Mm, ejemplo. Este es 4, ¿cierto? Y este sigue 4. Quitemos esto, quitémonos de la imagen que esto es nivel 5. ujú. Continúa la construcción, es igualito. O sea, Ajá, todo continúa, excepto los de nivel 3, ¿cierto? Y excepto los de nivel 2 que van siempre alineados a la izquierda. a la Entonces, izquierda. ojo, ojo, sí, eso es algo que cambia sustancialmente en la construcción de documentos. Listo, muchas ¿Listo? gracias. Bueno, profe. Aquí entramos en un tema de el qué y el cómo citar. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿y cómo citamos? Entonces, vamos a revisar. Cita directa
o textual. Aquella que traemos de un lugar donde la encontramos y la pegamos en el documento. Una cita bibliográfica es una expresión muy abreviada de una referencia bibliográfica insertada en el texto, lo cual remite a esta y adopta citaciones diferentes, ¿cierto? Notaciones diferentes según el sistema o estilo empleado. Harvard, AMA y Vancouver. Las citas bibliográficas se ubican dentro del texto o al pie de las páginas. Ojo con esto. La cita textual breve de menos de 5 renglones se inserta dentro del texto entre comillas. Ya nos están dando una condición. Y el número correspondiente se coloca al final. Entonces, ojo con eso. Como está acá, mira, aquí está el ejemplo. Menos de 5 ¿qué? Renglones. Ay, pero es que 5 renglones. Sí, pero es que si usted lo, tranquilo es que usted lo coloque en cualquier tipografía autorizada para Vancouver y si lo coloca en 12, no hay problema. Aquí le va a dar 5 renglones. Ya eso es, ¿cierto? Cita directa breve es una idea que se transmite textualmente. Ahora, citas de un autor. Cuando queremos citar a un autor. Las citas de un autor se pueden realizar por un número o integrado el nombre del autor seguido de un número en el texto. Cuando en el texto se menciona un autor, el número de la referencia se pone tras el nombre de este. Si no se nombra el autor, el número aparecerá al final. ¿Entendido? Entonces, mire, si no lo dice, al final. Y si lo dice, junto con el nombre. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Estudios epidemiológicos y metaanálisis entre los cuales sobresalen los de Sommier. Mire que aquí está el autor. Sí, condición, coloque la referencia ahí. Me imagino que lo que usted colocará de aquí en adelante corresponde a lo que está diciendo Sommier. O, por ejemplo, los efectos en Latinoamérica. Y aquí está otros ejemplos. ¿Se acuerdan que en APA tiene un estilo? Aquí tiene otro. Según Foster, nos dice, mire, aquí está la citación, vaya a la citación 3 y otros autores 4 y 5, que en la referencia 4 y en la referencia 5, le vamos a decir cuáles son los autores entre las causas de la ceguera y debilidad visual más comunes en el orbe. Si la obra tiene más de un autor, se citará en el texto el primer autor y la abreviatura et al. Eso es para decir, y otros. Por ejemplo, Johnson et al, que lo encontramos en la citación 7, toda esa atribuye la producción de amaurosis. Entonces, ahí es una cita de un autor. Aquí continuamos. Para citar una obra que no tiene autor conocido, se debe usar lo que se denomina autor corporativo. Por ejemplo, una organización o una entidad. Aquí vamos a mirar. Ejemplo, en un trabajo con magnífico diseño, 6. ¿Por qué estar ahí? Porque no sabemos el autor. Efectuado por el Instituto Nacional de Oftalmología de La Habana, se ofrecen importantes datos de las principales patogénesis de discapacidad. Entonces, ahí está. Cuando no es un autor conocido, sino es un autor corporativo, como aquí lo dice, el Instituto Nacional de Oftalmología de La Habana. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Algunos libros contienen capítulos escritos por diferentes autores. Entonces, también, ojos, cuando se cita el capítulo, se citará el autor del capítulo, no al editor literario o director de la obra. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La Tórtora es producido por muchos autores. La Anatomía de Moore, a pesar de que Moore es el autor, muchos son colaboradores. Y hay varios libros que también utilizan eso. Algunos libros contienen capítulos escritos por diferentes autores, entonces aquí está el ejemplo. Además de su carácter polémico, se halla sujeta a cambios habituales revisiones, se conoce que atención ocular más alta, mayor riesgo de presentarse enfermedades. Eso también es un cita de capítulos de diferentes autores. Entonces, así sucesivamente vamos revisando. Regáleme 5 segunditos.
Listo, continuemos. La cita indirecta. Aquí es algo muy importante. La mención de la idea de un autor con palabras de quien escribe, que es la mal llamada, ¿se acuerdan? La parafraseo. Se redacta dentro del texto sin comillas. El número de la cita se incluye después del apellido del autor y antes de citar su idea. Ojo con esto. Cuando hay más de una cita, estas se separan mediante comas, pero si fueran correlativas, es decir, una con la otra, se menciona la primera y la última separada por un guión. Entonces vamos a mirar. Entonces usted comienza sobre este particular Sommer, ¿cierto? Es el autor, estima que la hipertensión ocular es un riesgo, ya lo vimos, ¿cierto? Según Foster y otros autores, entonces nos está diciendo, separadas con un guión. Vamos a ver más abajo. Entre las causas de ceguera y debilidad visual más comunes en el orbe. La detección precoz de su cuadro clínico y tratamiento, aquí sí vamos a dar el ejemplo, se han convertido en dos de los grandes retos de la sanidad para disminuir el coste social de la ceguera. Mire que aquí estamos utilizando dos tipos de citas indirectas con palabras de usted como autor. Entonces, con esto, ustedes ya saben cómo se van a hacer. Repasemos un poco la lista de referencias. Entonces, aquí, ¿cómo registramos autores? Los nombres de los autores, editores deben aparecer del siguiente modo. Apellidos, la primera letra en mayúscula, ¿cierto? Entonces aquí está Ginas R. Si un autor acostumbra a utilizar los dos apellidos, bueno, aquí hago les aconsejo práctico para ustedes docentes que son investigadores. Aprendan o díganle a los estudiantes cómo es que usted quiere que lo coloquen en los trabajos de grado o en los documentos, porque acuérdense que ustedes en el CIVILAC, ¿cierto? Ustedes tienen un nombre normalizado. Ese nombre deben de utilizarlo para todo, para que cuando usted haga la búsqueda o cuando nos llegue a biblioteca, tengamos su nombre actualizado. Entonces, no hay ningún inconveniente, que usted nos diga cómo. Si un autor usa los dos primeros nombres compuestos, sus iniciales deben unirse. Entonces, así para que ustedes tengan presente. Las entradas bibliográficas aparecen siempre en tipo romano, es decir, en cursivas. Aquí estamos en un libro completo. Entonces, aquí ustedes van a encontrar un capítulo del libro. Volvemos a repasar un poco. Un artículo de una revista. Aquí es muy importante tener presente, esta revista es impresa, ¿cierto? Aquí vamos a revisar. Mira, aquí ya está. Por ejemplo, aquí está el 2, ¿cierto? Comunicaciones y ponencias. Aquí está el ejemplo. Libros electrónicos. Artículos de revistas electrónicos. Aquí. Para mayor facilidad, las revistas o los documentos digitales tienen algo famoso llamado el DOI. Entonces, para que usted vaya y, como dice el dicho, va a la fija, si usted tiene el DOI, tiene un 90% de que su citación queda correctamente realizada. ¿Qué debe llevar? Esto todo es un parámetro, autor o autores, título, ya saben cómo, nombre de la revista abreviado, ellos a veces, muchos de los artículos que nosotros consultamos de nuestras bases de datos ya vienen con los nombres normalizados de las revistas, que es un recurso de dónde, de internet, que es un año y que fue consultado cuándo, a qué volumen, a qué número, en qué páginas está ese artículo, ¿cierto? Ese dice de la página 90 a la 120 y dónde está disponible. Entonces aquí ustedes tienen el ejemplo para que lo puedan realizar. Bueno, ya, sitios web, aquí está cómo hacer un sitio web. No me confundan, no confundan un sitio web de una revista con un sitio web común o blogs normales. Un ejemplo, aquí está Biblioteca Virtual en Salud, si estamos consultando el sitio web como tal. O un blog
aquella pequeña página web donde tenemos esa información más por contenidos. Y la lista de referencias, ustedes la tienen acá. ¿Cómo van a quedar? Entonces va a quedar un numerito que lo va a identificar, ¿cierto? En todo su documento. Aquí tenemos la forma de cómo debe ir y cómo debe quedar toda la información. Entonces usted ya tiene su citación 1, su citación 2, su referencia 2, su referencia 3 y su referencia 4 para que tengan presente esta información. Y ya por último, les dejo esta página o aplicación, se llama biguru.com, ¿cierto? Vamos a mostrar aquí. biguru.com es como lo dice acá, referenciar de forma fácil que nos permite referenciar todo lo que permita referenciar Vancouver. Es de la que hemos visto muy fácil de utilizar y que le permite a usted conocer, digamos, todas las citaciones, le hace las citaciones aquí. Voy a hacer un momentico, regálenme un minuto, les hago un ejemplo de una revista, por ejemplo, que tenga el DOI. Voy a bajar un poquito acá. Nueva pestaña. Voy a entrar a la UDES. Voy a entrar a las bases de datos rápido para que se den cuenta que es muy fácil cuando, por ejemplo, estamos consultando, y cuando queremos que un artículo, por ejemplo, no voy aquí, perdón, voy aquí por bases de datos, voy aquí entro a la universidad, voy a ir un momentico a Science Direct, que es rápido, voy a buscar sobre el COVID, ¿cierto? Y voy a decirle que me cite este artículo. Entonces tengo este artículo y aquí abajito después de la línea tengo el DOI. Lo copio, lo pego. Aquí debo de tener presente que lo voy a colocar en Vancouver, ¿cierto? Entonces le digo, no, que si es un sitio web, si es un libro o si es un artículo, él me pregunta, mire, tiene que tener un DOI o PMID, ¿cierto? Entonces usted lo pega acá, pegar texto sin formato, y mágicamente él le dice, sí, míralo, aquí está, yo lo añado. Si considero que le faltan cosas, entonces usted dice aquí, viene aquí al lapicito, eliminar fuente. Si usted dice que este texto no puede configurar las citas textuales en el estilo seleccionantes, dice que ya no, en APA sí permite. Aquí es copiar bibliografía al portapapeles. Aquí le dice visitar la página web que lo llevó, y aquí eliminar la fuente. Voy a agregar otro. Voy a ir por aquí a otro artículo, lo cito, voy a hacer la citación, lo pego aquí mágicamente y aquí ya quedaron dos. Pero que esta no es la 2, sino que esta es la 1. Yo la arrastro y él cambia de orden. Entonces así, poco a poco, pueden crear, iniciar sesión, crear su usuario, y él tiene un máximo de entre 40 y 50 referencias bibliográficas que usted puede incluirlas. Entonces, eso es lo que hoy les quería mostrar para que utilicen la norma Vancouver, utilicen todos los recursos que tiene el sistema de bibliotecas para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, aclaración. Creo que ya aquí en el chat les dejaron el link de la evaluación y capacitación. Entonces, para que lo desarrollen y nos acompañen en otras actividades que la biblioteca tiene para ustedes. Dime, profe Diana.
Carlitos, qué pena. Otra pregunta. No sé si también no escuché. Cuando se va a hacer las citas directas que tienen más de 6 líneas, ¿cómo se colocan dentro del texto? ¿O no se pueden colocar citas directas de más de 6 líneas? Sí se puede teniendo presente que si lleva al autor o no lleva al autor, o si está dando es una cita directa de un contenido, ¿cierto? Porque a veces usted dice, ah, no, que es que según la no sé qué, o dice según la OMS, entonces comienza, si es según la OMS, seguidamente iría a la citación, ¿cierto? Como tal. Pero es que decirle sí y no, la norma nos permite ser, digamos, es o la lleva antes o la lleva después, ¿sí? Pero ya la cita la va colocando el autor, ¿sí? Para Sí, pero que me sea refiero cuando se coloca en el texto, como dice que en menos de 6 renglones va entre comillas, cuando sí, supera ese número de los 6 renglones, también la que le quita las comillas y va adelante según la OMS y pasa el número al final para que se cierre esa citación, ok. ¿sí? Porque es como si fuera, a ver, busquemos un párrafo. Es como si usted me dijera, hagamos que como estos 5 párrafos, estos 5 líneas, Sí, ujú, insistieran, entonces te dice, según la OMS, ajá, aquí iría el número. No, usted la baja ajá. acá porque usted tiene que cerrar hacia dónde comienza y dónde termina. No lleva ¿Listo? sangría ni nada de eso, ¿sí? No lleva sangría de acuerdo al nivel donde vaya a estar, ¿no? Al nivel, Ajá, ajá. ¿sí? Sí, Al señor, sí, nivel. sí, sí, lo entendí. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, si quiere por el chat, voy a compartir el enlace para que puedan descargar este documento. Me confirman si lo pueden descargar. Esta es la guía que nosotros como biblioteca tenemos para la norma Vancouver. BibGuru se ingresa al normalito y ya van poco a poco utilizando nuestros recursos. Profesor Carlos, yo tengo, no sé si será alguna duda o pregunta, no sé, bueno, Tranquila, lo profe, que con gusto. sucede, yo soy directora de trabajo de grado del Sí, programa de bacteriología Campus Valledupar. sí, señora. Y pues en este momento yo tengo estudiantes tanto de proyecto 3 como de proyecto 2. Sí, Sin embargo, mire que sin embargo, bueno, aparte de todo eso, yo estoy haciendo maestría en salud pública. Cuando nosotros como estudiante, para reunirles todo lo que estoy refiriéndome, como estudiante pues nos hablan de la tesis y nos hablan de APA. Yo me quedé como muy, muy con dudas porque yo dije, no, si que yo sepa, pues estamos en salud, lo ideal es hacerlo con normas Vancouver. Sin embargo, empezamos a averiguar, y hoy en día pues ya tenemos el conocimiento que el 31 de agosto del 22 salió una norma, salió una resolución, bueno, salió en donde nos decían que las pautas y el estilo, volvíamos a APA, más la referencia y la citación sí seguían siendo Vancouver. Entonces mi pregunta es, con respecto a las normas Vancouver, ¿a dónde irían? Si ya salud, volvemos a APA. sí, profe, esa es una situación que Vancouver no tiene pautas de estilo. Vancouver lo que nos dice es haga esto, esto y esto en la norma, que cítelos así, Ajá. hágalo así y póngalo así. ¿Qué hicimos como universidad? Como universidad tomamos una decisión. No podemos utilizar Incontec porque pues es una norma que no es internacional. No utilizamos IEEE porque tampoco tiene norma de estilo. La única norma que tiene estilo es la norma APA. Por eso no hay problema. No es que se les haya retrasado, no. Es la construcción del documento en la parte de estilo porque ustedes siguen utilizando Vancouver para la forma como están citando. ¿Sí se han dado cuenta los artículos, profe? Que muchos de los artículos tienen un estilo diferente, pero están citados en Vancouver, ¿sí? Y no Sí, no, cambia, no, y no tampoco es cambia, que sea,
y tampoco es que sea diferente, no. No, No, no. no. Yo Solamente es estoy que le están leyendo los dos diciendo, y es igualito. Entonces le están diciendo, es, mire, hágalo así como lo hemos explicado. Mire, en la portada, en la contraportada, los títulos, eso. las páginas, eso es para tener en cuenta en la construcción. Lo único que es como un pare es, digamos, utilizar Vancouver. Entonces, ojo, haga esto en estilo para el documento, pero cite en Vancouver, ¿cierto? Y llévese estas condiciones, que son las condiciones que les estamos dando de los distintos tipos de citaciones, cómo hacerlas, cómo colocarlas en documentos, como el ejemplo de la profe Diana, que si es de más de 5 líneas, que si es menos de 5 líneas. Esas son características ya mismas de la misma norma, ¿cierto? De la misma norma Vancouver. Entonces estamos haciendo como una integración. Hablemoslo así, una integración. Escríbalo y redáctelo y hágalo como norma APA, pero recuerde que entre ese hacer, poner y tenga en cuenta que debe colocar todo referenciado y citado en norma Vancouver. Todo con el fin de que de darle uniformidad a nuestros documentos y para que todos sepan de que, mire, aquí está cómo se construye ese documento en norma Vancouver. Pero si usted me pregunta, ¿es norma Vancouver? ¿Que lleve el estilo APA? Sí, lleva el estilo APA, no lo negamos, pero sí va construido en un gran porcentaje en norma Vancouver, porque es la forma como usted lo está y como usted lo leería después, ¿cierto? Si usted agarra uno de APA, dice, mire, es que esta cita es APA, esta no sé qué, pero si usted agarra su propio documento y dice, ay, sí, mire, no lleva autor, pero sí lleva el número, ¿sí? Lleva las citaciones, ustedes en los ejemplos pasados les decía en los artículos, este artículo, si está en orden alfabético, es APA y si está en orden por números, es Vancouver. Entonces ya son condiciones que la norma tiene. Sí, profe. Por eso no hay ningún inconveniente, es adaptar solamente su documento y poder ir avanzando sobre eso. Si no hay más preguntas, profe Concepción, si se encuentra por ahí, Sí, claro que sí. entonces ¿No si hay más quiere preguntas? para finalizar hasta acá y ya quedan con usted para que muchas gracias, profes, por acompañarnos en este ciclo de capacitaciones. Cualquier asesoría que necesiten en normas, en bases de datos o recursos digitales, acérquense a sus bibliotecas y solicítenlas. Es muy importante que esta articulación docente, programa y estudiantes se cumpla y que utilicen las bibliotecas, los recursos que tenemos en cada una de las bibliotecas para que le saquemos el mejor provecho y no dejemos para el final. Nos pasa mucho que no estamos estamos en la universidad y no las utilizamos y nos graduamos y queremos estar utilizando los servicios. Entonces, muchas gracias a ustedes y por el momento me despido. Quedan en nombre de quedan en nombre de la doctora Concepción. Coordinador Carlos, pues ante todo agradecerle a usted de verdad toda su disposición, sus conocimientos y su experiencia en estas capacitaciones. Realmente fueron 4 capacitaciones maravillosas. Agradecemos infinitamente todos sus aportes y de verdad que tenga muchos éxitos en sus actividades y le deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Concepción, y muchas gracias, profes. Muchísimas gracias. A los profesores que se conectaron hoy, muchísimas gracias por la participación. Y mi invitación es que sigan participando en el plan de formación profesoral. Para el día viernes tenemos también una capacitación, el día viernes 30 de septiembre, sobre herramientas tecnológicas aplicadas a procesos de enseñanza y aprendizaje de 9 a 12, con una duración de 3 horas, por el profesor Ronald Alexander Baca. Entonces, están totalmente invitados a que se inscriban, por favor. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.